Muy buenas forjadores, bienvenidos a un nuevo episodio de Artesanía Tradicional Toledana en Forjando la Historia. Soy Toni Arellano. Hoy vamos a hablar de otra espada importante en la historia y súper mística sobre todo, la katana. Ya sea una katana artesanal que fabricamos nosotros o una katana industrial de esta que podemos tener aquí, que podemos encontrar en cualquier comercio, pero vamos a hablar sobre ella. Hoy me importa un poquito menos el hablar de la fabricación, que la hablaremos luego, pero sobre todo del misticismo de la katana, de dónde viene, de la evolución. Así que vamos a ponerla en contexto como siempre, contexto de batalla, contexto histórico, como hemos hecho con todas las espadas, y vamos viendo. Acompañadme. La katana no solo es la espada más representativa de Japón, sino que es un auténtico símbolo para la cultura nipona. Se popularizaron por la clase noble guerrera o samuráis durante el periodo Sengoku en este país, durante un largo periodo de guerra civil que duró casi 200 años. Los guerreros iban acompañados de esta espada, además de un pesado escudo. Comenzó en 1467 y la paz no se estableció hasta el periodo Edo o Shogunato Tokugawa en 1603, cuando el poder del imperio quedaría bajo las manos del clan Shogun. Este periodo más pacífico fue la época feudal en Japón, dividiendo las tierras y las clases sociales, pero consolidando un equilibrio que duraría más de 250 años. El fin de este periodo se dio en el 1868, con el comienzo de la era Meiji y la restauración del gobierno imperial. Bueno, pues hemos traído de nuevo a Víctor, ya nos deleitó con la espada Dao y hoy le hemos traído para que nos hable de la famosa y mística espada samurái o katana o el que denomine como quiera. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Toni. Pues nada, aquí te he traído algunas cositas para que hablemos de ellas y que me cuentes qué te parece esta espada. Vamos a ponerla en contexto histórico, como siempre. Creo que tú ya has trabajado con ella y has hecho algún tiento con esta espada, así que... Un poquito. Bueno, pues Víctor nos va a contar lo que sabe de la espada de la katana o de la espada samurái. ¿Cómo la denominamos, Víctor? Katana. Katana, ¿no? Yo creo que no hay nadie que no conozca la palabra katana. Katana. Vale, pues ahora hablamos de ella. Acompañadnos. Bueno, aquí estamos para explicaros un poquito el proceso de la forja de la katana. Esta pieza que tenemos aquí, que debe ser una de las espadas más conocidas que tenemos a nivel mundial y a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos siglos ha conseguido una importancia muy relevante. Y vamos a ver distintos tipos de espadas, bien sea el tanto, el wakizashi, que lo tenemos por aquí, o el tachi de ceremonia. Bueno, se usaba más para ceremonia, pero nos vamos a centrar más en lo que es, digamos, la forja, el proceso de elaboración que llevaba la katana, que es un proceso, a mí me parece fascinante. Sacamos la espada y tenemos... Esta es la forma que hoy en día conocemos. Lógicamente, la espada ha sufrido una evolución a lo largo de los siglos. Al principio, de hecho, empezó siendo una espada recta, de un solo filo. Evolucionó también a espada de doble filo. Y la forma definitiva de la espada se alcanzó principalmente para dar facilidad a la caballería. Pero lo más apasionante de esta espada yo creo que es el proceso de elaboración. Bueno, pues el proceso de elaboración hay que entender un poquito también lo que es el bushido, por el código que se regían los samuráis. Se creía, o bueno, los samuráis otorgaban a la katana alma propia. Era como una parte más de ellos, era inseparable el samurái de su katana. Y esto influye a la hora de elaborar el proceso de forja. Los propios forjadores, los artesanos, espaderos, a lo largo de los años fueron perfeccionando la técnica y se convirtió ya en una especie de ritual. Antes de forjar una katana, como puede ser esta, tenían una peculiaridad que era que antes de empezar a trabajar
se ponían a rezar a Buda. Hacían un ritual muy meticuloso, muy austero, incluso podían estar meses elaborando la misma katana en ayuno. El objetivo era purificarse ellos mismos para transmitir su alma y sus mejores cualidades a la espada, teniendo en cuenta que la katana, en teoría, no debía haber una igual en todo el mundo. Cada katana era única, era especial, tenía sus características propias. Luego ya en el proceso de forja, pues bueno, a lo largo de los siglos se fue perfeccionando y se utilizaron distintas técnicas. Quizá la más conocida es la de los plegados, que hay espadas que han albergado hasta 1000, incluso algunas de 10.000 capas. Que esa técnica de forja consiste en coger el acero, doblarlo y hacer que se fundan los materiales, volver a doblarlo y así hasta 10.000, o lo normal eran 1.000, 2.000 capas, bueno, cuantas más capas al final, pues más calidad tenía la propia hoja. Pero por eso digo que era un proceso que podía durar meses y en algunos casos podía llegar hasta más de un año, la elaboración de una katana. ¿Por qué se hacía la técnica de plegado? Pues porque en aquellos momentos se utilizaba un acero de propiedades un poco pobres. Entonces lo que intentaban hacer era que el propio carbono se fundiese con el metal. ¿Para qué? Para darle más resistencia. Luego, otras técnicas de forjas que fueron apareciendo con el tiempo metían hasta 4 tipos de acero en la hoja. Digamos, el acero principal que está dentro de la propia hoja, luego un acero que protegía los laterales, el acero superior y el acero del filo. En cuanto a la empuñadura, era otra pieza muy artesanal. De hecho, tenemos por aquí una que vemos lo que es el trenzado tradicional de la espada, bueno, quitando esta ornamentación que figura aquí, pero este propio trenzado, este recubrimiento de la empuñadura, era en sí misma una obra de arte. Igual que a la hora de hacer la guarda, que se llama suba, la ornamentación que vemos aquí se empezó también a aplicar en las espadas de batalla por la influencia de las batallas que había entre Corea y Japón, sobre todo Corea. También China, siempre han estado batallando entre Corea, Japón, China y demás. Y fueron aumentando el nivel de ornamentación hasta llegar muchas veces a estos puntos, o incluso a espadas como esta que vemos aquí, que es un poquito más larga y se aprecia mayor curvatura en la espada, que hablamos del tachi, que normalmente era una espada más ceremonial y muy ornamentada. Esta, de hecho, poca ornamentación tiene, pero igualmente se podía utilizar en batalla y se blandía en batalla. Lo que es la evolución de la curvatura de la hoja se utilizó básicamente por la caballería. Entonces, para facilitar el corte en caballería, entonces los propios artesanos tuvieron que cambiar la técnica de forjado, porque no les resultaba igual forjar una hoja recta que una hoja curvada y con distintos tipos de acero. Incluso algunas espadas en la hoja tenían otro tipo de acero para las estocadas y favorecer, sobre todo ahí con el filo de carbono, favorecer bien el corte y resistencia gracias al carbono. El favorecer el corte era la propia curvatura de la hoja. Pero no es nada la forja si no hablamos del código de honor que tenían los samuráis. Los samuráis en sí, consideraban que la espada tenía alma, incluso llegaban a dormir con ella. Por tanto, se empezaron a exigir, tanto por parte de los samuráis hacia los forjadores, como por parte de los forjadores, ellos mismos se autoexigían en hacerlo lo más espiritual posible, para intentar, pues eso, es más bien simbología, ¿vale? Porque obviamente no deja de ser un metal forjado con un fin,
pero intentar transmitir las mejores cualidades para que el propio samurái tenga las mejores cualidades en una katana. Por eso podemos encontrar en museos algunas katanas que son verdaderas obras de arte. El momento cumbre de la forja se alcanzó entre los siglos XIV y XVI aproximadamente en Japón. Luego, a partir de ahí, pues bueno, es que en ese periodo, por una serie de guerras civiles, se empezaron a conseguir mejores técnicas de forjado en las hojas. Luego ya después de aproximadamente, ya digo, a finales del siglo XVI, principios del XVII, ya cuando empezaron con el gobierno de Japón lo controlaron los shogun, fue un periodo más estable. Entonces sí que es cierto que se dejó un poquito de lado lo que es la técnica de forja. Se fueron perdiendo algunas técnicas en el tiempo y ya finalmente pues nos vamos hasta el siglo XIX, ya cuando vuelve el gobierno de Japón, recae otra vez sobre el emperador. Tiempo después se dictó un edicto imperial en el que se prohibía el uso de katanas a guerreros, que no fueran militares o cuerpos de seguridad. Y ahí ya se empezó a perder toda técnica de forjado, y aún quedan talleres en el mundo que forjan tradicionalmente, pero muy poco. Realmente se hacen hoy en día más katanas de forma industrial, y la forma de katana definitiva, que es esta, la conocemos por herencia de los samuráis, que hablaremos ahora un poquito de los samuráis. Y en esencia esta es la espada. Luego tenemos, bueno, no solo la katana, sino que tenemos también el wakizashi, que era más corto, también empleado por los samuráis, las llevaban encima, o el tanto, que también lo tenemos aquí. Técnica de forjados idénticas, salvando distancias, pero eran unas técnicas muy similares. Simplemente tenían finalidades diferentes. El tanto se utilizaba más cuerpo a cuerpo y sobre todo para una técnica que seguramente conocéis, que es el harakiri, que es cuando el samurái quedaba deshonrado, pues para recuperar el honor es cometido principal, pero que también lo llevaban como arma de guerra, bien sea el wakizashi también o el tanto. Cuando se quedaban, normalmente una de estas las usaban cuando quedaban desarmados de lo que es la katana, pero técnicas de forja exactamente idénticas. Y lo que es la forja tiene la misma o casi más importancia que la espada en sí, es decir, una espada que sí, que a mí personalmente me parece una de las mejores espadas construidas a lo largo de la historia, pero bueno, marcaba la diferencia. Y poco más tenemos que contar con el tema de la forja. Si seguís aquí en el vídeo, vamos a ver ahora el análisis y la evolución de la espada por Tony. Bueno, forjadores, ya hemos escuchado a Víctor, que es una maravilla oírle hablar del artesano en sí, de ese misticismo que hablábamos. Y bueno, yo voy a hablar de la espada, ya más concretamente de la katana. Katana es un término que significa espada japonesa, aunque luego se ha adaptado a un tipo de arma en particular, que es lo que entendemos por katana, pero al final el inicio era espada japonesa. Es una espada que es algo curva, pero que se ha ido curvando con el tiempo para buscar unas características. En principio, en el siglo VIII, si no recuerdo mal, había un tipo de espada que era chokuto, si mi japonés a lo mejor no es perfecto, pero era una espada recta, prácticamente recta, como la katana recta, y luego tendió a curvarse porque se vio que, sobre todo en caballería, era más útil una espada curva, tendió a hacer una espada mucho más curva como la katana que conocemos ahora hoy en día. Se buscaba eso, que facilitara el corte y sobre todo la resistencia. Incluso luego ya se ha hablado de ese misticismo de la hoja, que era plegada más de 1000 veces para que tenga una dureza. Y bueno,
Al final, la katana que conocemos hoy en día es la evolución de esa hoja recta hasta los días de ahora mismo. Yo voy a hablar un poquito del proceso y la espada es una espada de 80-90 hasta 1,20, o sea que es una espada relativamente larga, ya estamos hablando de una espada contundente, y yo voy a hacer la parte del puño. El puño de todas mis espadas artesanales en tipo japonesas, tipo katana, es un puño de madera que va con toda la parte interior hueca para que entre la espiga, una espiga ancha, para que tengamos donde agarrar prácticamente del mismo ancho que la hoja. Y luego la taladramos, tanto madera como hoja, como espiga, para poner unos remaches y luego cubrirla de cuero. Así conseguimos que sea todo un cuerpo, tanto la hoja como el puño y como el agarre. Así que os voy a enseñar un poquito el proceso, luego hablaremos también de los samuráis, de esos maravillosos samuráis que utilizaban este tipo de armas, y luego la pondremos a prueba y le diremos a Víctor que nos dé unas clases maestras de cómo se usaba este arma. Si me acompañáis, seguimos con ello y disfrutando del proceso. Vale, forjadores, ya estamos viendo todos los tipos de espada que hemos hablado al principio. Hasta hablando Víctor del artesano en sí, como hemos dicho antes. Bueno, ahora yo me voy a centrar en el proceso. Me voy a centrar en el proceso de la espada, de la katana artesanal que hacemos, que es súper sencilla. Habéis visto que tenemos muchos modelos, son industriales, son decorativos. Hay algunos que son de aquí, otros que no, otros que son de empresas industriales. Bueno, habéis visto todos los modelos. No comercializamos esos modelos, eso los tendréis que comprar en fantasía, pero nosotros sí hacemos un tipo de katana artesanal que estamos muy contentos con ella porque funciona muy bien. Entonces es súper sencilla. Hoja forjada, espiga enteriza, pero ya no es una espiga como las espadas, ya no es una espiga redonda. Entonces hacemos una espiga plana, como veis aquí, igual que la hoja. ¿Para qué? Para que el puño sea más ancho y tenga una base más grande para poder agarrarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el proceso voy a enseñar cómo afianzamos el puño a la espiga para que tenga una buena fijación. Como os he dicho, hemos forjado la espiga, pero la hemos forjado plana. Entonces el puño, lo que hemos hecho ha sido en una madera cortarla al centro y hacerle un pequeño vaciado por las dos partes para que pase la espiga por medio. Aquí lo puedes ver, ahora lo enseñamos un poquito mejor. ¿Qué pasa? Que al tener una espiga ancha y plana, no puede ser un agujero redondo taladrado como hemos hecho en otros puños de espadas. Entonces hemos hecho este vaciado. ¿Para qué? Para que encaje y no tenga posibilidad de movimiento. Pero bueno, el puño al final podría entrar y salir si no está bien fijada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos taladros al puño a la vez que está puesto para que taladre puño, esta parte superior del puño, la espiga y la parte inferior. Esos taladros los rellenaremos con unos remachitos de madera o de hierro, dependiendo de lo que sea. Simplemente lo que hacemos es fijar el puño a la hoja. Antes del puño, en la parte inferior del puño, la que conecta con la hoja, llevaría una rodela. Normalmente las katanas llevan o una rodela o algo muy sencillito, no son unas grandes cruces o cruces elaboradas. Y en la parte superior pasa lo mismo, normalmente son unos casquillos que cierran el puño o la decoración, o si hemos puesto cuero para sujetar ese cuero. No suelen ser espadas muy decoradas en ese sentido de que sean con grandes guarniciones o grandes pomos. Luego si van decoradas, pues toda la vaina, como hemos visto en estas industriales, suelen llevar motivos de dragones, motivos de yin yang, que es al final un poco la cultura china, japonesa, en esa línea. Aunque como digo es una cosa muy sencilla, lo que nosotros hacemos es una espada sencillísima y lo vamos a ver. Como os he dicho, repasamos, hemos forjado la espiga, vamos a introducir el puño por la espiga, vamos a hacer unos remaches, unos taladros, remaches, y luego lo podemos forrar de cuero, como la de Águila Roja, por ejemplo, que ya forrada de cuero negro con las tachuelas. Esta la vamos a forrar solo de cuero, como hemos hecho otras veces, pero bueno, para que se vea que los remaches incluso quedarán ocultos a la vista, pero quedará fijado. Así que vamos a verlo.
El samurái era el guerrero noble japonés. La traducción de la palabra es el que sirve, y la katana fue diseñada especialmente para ellos. Durante el periodo de guerra civil en Japón, ellos la portaban, además del escudo y dos armas de menor tamaño, el tanto y el wakizashi. Con el fin de este periodo convulso, algunos samuráis pasaron a ser terratenientes, mientras que otros fueron guerreros mercenarios. En este periodo se perfeccionó aún más la técnica con este arma, ya que no eran necesarios los escudos. Se popularizaron las técnicas de esgrima rápida y las hojas se aligeraron y se hicieron más cortantes, ya que no iban a soportar los duros golpes del campo de batalla. La importancia de la figura del samurái es inherente a las katanas. Eran guerreros disciplinados, cuyo honor hacia su señor era lo más importante, pero además eran hombres cultivados, amantes de la filosofía y las letras y con un gran afán religioso. Para sellar el compromiso con su señor, el samurái firmaría un contrato que quemaría y se bebería. Se distinguirían de otros guerreros por su gran espiritualidad y su mayor miedo no era la muerte, sino el deshonor. Por ello, se extendió la famosa práctica del harakiri, por la cual ellos mismos terminaban con su vida evitando vivir deshonrados. Bueno, forjadores, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que hayáis disfrutado con él. Hemos visto las bondades de la katana japonesa, bueno, en este caso de la katana toledana. Y nada, ahora vamos a dejar a Víctor que haga un poquito de grima con katana, que la ponga a prueba con Manolito. Pero antes de eso, siempre os digo lo mismo, el canal está para vosotros, está creciendo mucho, estoy muy contento de cómo está yendo el canal, gracias a vosotros, campanita, like, suscriptores y los comentarios es muy importante para nosotros. En la web tenéis esta katana, la tenemos, la de águila roja creo que no, pero la katana que hacemos nosotros artesanal está en la web y está en los 3 tamaños, en katana, en tanto, que es el pequeño, y el wakizashi, que no sé pronunciarlo. Víctor siempre me ayuda, tanto en la pronunciación de la espada japonesa, como ahora hacer un poco de grima con esa espada que le está acostumbrado y probar el corte, a ver qué pasa. Así que ya sabéis, chicos, nunca dejéis de forjar, ya sean sueños o espadas, y Víctor, todo tuyo.